Hola, ¿qué tal? Esta es una videoclase para el primer año de la Escuela de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que nos convoca hoy es para ver escuelas fundantes. Es un tema importante porque a través de ver esta serie de corrientes psicológicas, nosotros vamos a comprender un poco mejor cuáles son aquellos aportes que han brindado estas diferentes ramas o corrientes de pensamiento, que incluso a veces han tenido, digamos, metodológicamente diferencias muy pronunciadas. Pero bueno, esto nos va a permitir ver cuáles son aquellos justamente aportes, legados, nociones, conceptos y fundamentos teóricos troncales que nosotros podamos observar de estas que nosotros denominamos escuelas fundantes en relación a la psicología social que nosotros aprendemos, practicamos y ejercemos, que es la psicología social del doctor Enrique Pichón Rivière. Bien, entonces nosotros tendríamos que empezar por decir algunas palabras acerca de la psicología como disciplina científica en general. Nosotros hoy, a la luz del siglo XXI, cuando hablamos de psicología, claro, entendemos perfectamente que estamos hablando de una disciplina científica absolutamente independiente, con una historia, con un bagaje, con, eh, digamos, toda una evolución a lo largo del tiempo, con una serie de conceptos teóricos propios y con una bastante variopinta cantidad de corrientes psicológicas diversas que, como decía antes, incluye esto en su diversidad que muchas de ellas tengan frente al objeto que abordan como objeto de estudio muy diversas metodologías y además eh, una concepción muy diferente también de aquello que abordan. Pero bien, nosotros entendemos entonces que hay un momento determinado, que es a partir aproximadamente de los siglos XVII y XVIII, que es el momento en que empiezan a emerger, a surgir y a consolidarse las ciencias modernas, lo que nosotros hoy denominamos ciencias modernas. Este es el mismo momento en que la psicología, como ciencia moderna, como disciplina científica independiente, comienza su propio camino. Comienza justamente a ganarse esa independencia que le va a ir liberando poco a poco de su anterior estatus, que era ser un ámbito de pensamiento dependiente absolutamente de la filosofía, que es como fue tradicionalmente eh, su ámbito de pensamiento y de trabajo. eh, Todo aquello que se abordaba a nivel de lo psicológico fue abordado desde la tradición de la antigüedad, desde Aristóteles, por ejemplo, en adelante, siempre como un compendio dentro de la filosofía, dentro de ya sea de la filosofía social, como luego de la antropología filosófica. Pero esto es fácil de entender si nosotros comprendemos que la etimología de la palabra psicología está compuesta por dos términos de origen griego. ¿Sí? Psique, que es traducible como alma, y la terminación logía, que proviene de logos, y que esto es traducible como, por ejemplo, estudio o tratado. ¿Sí? Entonces estamos frente a una disciplina que vendría a denominarse algo así como el estudio o tratado del alma. Ahora, esto en la antigüedad tenía un sentido específico y fue desarrollada durante siglos de esta manera. Pero tenemos que entender que a partir del surgimiento de las ciencias que nosotros denominamos modernas, bueno, no nosotros, sino la historia de los desarrollos científicos, eh, a partir de los siglos XVII y XVIII, como les digo, empieza a ganar la psicología su independencia y logra hacerlo finalmente a mediados del siglo XIX. Ya para mediados, entre mediados y finales del siglo XIX, la psicología que nosotros hoy conocemos se gana su propio estatus de disciplina científica independiente de la filosofía y de otras disciplinas. Aunque en el campo de las ciencias la, la-
la independencia siempre es relativa, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver que siempre hay, entre distintas disciplinas científicas, siempre hay cierta convergencia en términos de las ideas, de las nociones, de los conceptos, incluso a veces de los cuerpos teóricos que muchas veces comparten incluso entre ellas. Bien, pero hablemos entonces de la psicología moderna que se establece en esta segunda parte del siglo XIX, como yo les comentaba. Hay una fecha exacta donde los historiadores de las ciencias ubican lo que sería como el nacimiento de la psicología moderna, que es el año 1879. En este año, en la ciudad de Leipzig, en Alemania, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de psicología experimental que se conozca en la historia moderna. Los intereses de Wundt iban justamente dirigidos hacia esto, hacia desarrollar una psicología experimental que tenga todas las características y requisitos de una disciplina científica y que aborde su objeto de estudio de una manera rigurosa y científica, a la manera que lo hacen las ciencias naturales, por ejemplo. Es más, Wundt fue el padre de la psicometría y en el ámbito de su laboratorio de Leipzig, entre sus discípulos, por ejemplo, fueron los primeros desarrolladores de los tests, ¿sí? Esto que a nosotros hoy nos parece algo tan corriente, tan común, y que sin saber incluso sobre psicología, evidentemente cuando escuchamos que se aplica un test psicológico, esto nos suena mucho, ¿no? Es algo que incluso no es difícil de comprender. Bueno, es en esta época donde en el laboratorio de Wundt empiezan digamos, a utilizarse estas herramientas, esta metodología científica, donde se empieza a desarrollar esta psicología experimental. Es, como les decía, el nacimiento propiamente de una ciencia definida como experimental y científica. La intención era, por supuesto, que el estudio de las conductas, los comportamientos, las intenciones, los afectos, las emociones, la interioridad, las interrelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda abarcar la psicología, la intención era, digamos, ponerlo en funcionamiento de una comunidad científica de psicólogos, fisiólogos y distintos ilustres doctores de la ciencia, para de una manera científica y contrastable poder de alguna manera desarrollar un método que permita cuantificar los efectos propios de la psicología. Bien, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué es importante? Es importante en relación a lo que vamos a ver dentro de unos minutos, que son propiamente lo que nosotros denominamos escuelas fundantes. Y es importante por lo siguiente, porque hay antecedentes históricos que nosotros debemos conocer para poder entender aún mejor de dónde provienen estas escuelas fundantes. Estos antecedentes, además del mencionado Wilhelm Wundt en Alemania, podemos mencionar que por esa época, digamos, se había tornado en una tendencia bastante común entre la comunidad científica que se dedicaba a asuntos sociales, psicológicos, sociológicos, por ejemplo, el estudiar los fenómenos que se denominaron luego como fenómenos de masa. Es decir, el estudio de los pueblos, el estudio de la constitución psíquica de esos pueblos, su forma de ser, sus hábitos, sus costumbres, sus conductas, etcétera, etcétera. Esto a la postre terminó por originar un campo de estudio que para los psicólogos del centro de Europa, como les decía, se tornó en un trabajo común de la época, de la segunda parte del siglo XIX. Entonces, lo social y lo individual comenzaron a gestarse en esta época para confluir posteriormente en una incipiente psicología social,
que ya de hecho lo era, porque el estudio de los fenómenos de masa ya reviste, ya tiene en sí mismo, le es de suyo, esta característica de estudiar la psiquis humana, pero digamos, no individualmente, sino a nivel colectivo. Entonces el estudio del colectivismo, el estudio de el accionar de las grandes masas, estos fenómenos que empiezan a estudiarse, son propios de, claro, eventos sociohistóricos y políticos que son los disparadores de alguna manera para que esto suceda. Recuerden que aproximadamente en esta época también, del siglo XIX, se produce la revolución industrial. Entonces esto, o mejor dicho, las consecuencias visibles de la revolución industrial, lo que ejercieron en las mentes de estos estudiosos fue lo que evidentemente observaban en las grandes urbes, este cambio de hábitos, estas grandes migraciones de gente que venía del campo a la ciudad para conseguir trabajo en el ámbito fabril. Esto produjo, claro, una gran aglomeración de masas en derredor de estas ciudades importantes, industrializadas, y fue, como les decía, el puntapié para empezar a investigar en este ámbito, el ámbito de los fenómenos de masa. Esto constituye, como les digo, a nivel psicosocial, un antecedente muy importante, que es por eso que se los menciono. Y Wilhelm Wundt no es ajeno a esto, porque Wilhelm Wundt es un prolífico escritor, además de investigador, y va a volcar, luego de años de estudio, en un tratado de 10 tomos, de 10 volúmenes, va a volcar todo su trabajo acerca de la psicología de los pueblos. ¿Sí? Es un trabajo enorme que él realizó y que esto lo vincula también a esta, digamos, a esta tendencia a estudiar los fenómenos de masa y los fenómenos de la psicología de los pueblos. En el ámbito francés, por ejemplo, nosotros tenemos que mencionar a, por ejemplo, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, que fue también un psicólogo que estudió los fenómenos de masa, también escribió acerca de la psicología de los pueblos y que fue muy influyente en su momento para autores como Sigmund Freud, por ejemplo. ¿Sí? Sigmund Freud en los años 20 del siglo XX, en 1922, 1923, va a interesarse muchísimo en los estudios de Le Bon, que habían sido anteriores, por supuesto, y va a contrastarlos con su propia teoría. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante, lo vamos a ver detenidamente cuando veamos psicología de las masas en algún momento, más adelante. Yo solamente les estoy dando a entender que hay antecedentes para estas escuelas fundantes que son troncales con la historia misma de los desarrollos de las diversas corrientes dentro de la psicología, que incluyen además, digamos, el nacimiento que tiene origen en Europa de la psicología social en general. Bien, entonces además de Gustave Le Bon en Francia también hay tradiciones que van en este mismo camino, que tienen que ver con los trabajos de Gabriel Tarde y de, por supuesto, de Emile Durkheim. Ambos, tanto Tarde como Durkheim, son señalados siempre, claro, como padres fundadores de la sociología francesa. Pero en sus investigaciones es imposible eludir que también abordaron temas psicológicos muy profundos. Entonces esto también los convierte en pioneros de la psicología francesa. No solamente padres de la sociología francesa, sino también muy interesados en cuestiones psicológicas. Entonces estos autores dentro del ámbito francés van a ser muy importantes y van a dar, digamos, mucho material para generaciones posteriores. Esto vuelve a repetirse en distintos lugares. También hay autores italianos, ingleses. En Inglaterra se da un fenómeno particular que es que los estudiosos del ámbito social, que nosotros podríamos decir una psicología más de tendencia sociológica, tenían ya su propia tradición, ¿sí?
como suele pasar entre la isla, que es el Reino Unido, Gran Bretaña, con el continente, ¿no? Siempre tienen a veces, por lo menos a veces, discurren por diferentes caminos. En Inglaterra lo que tenían ellos tradicionalmente y que desarrollaron muy bien fue todo lo que tenía que ver con el evolucionismo, con el darwinismo social. Esto también fue llevado al terreno de lo psicológico y autores como el propio Darwin, digamos, fueron muy importantes en este sentido, ¿sí? El propio Galton y muchos otros. Pero bien, eso no es central en lo que nosotros tenemos que ver hoy, pero sí, ustedes tranquilamente pueden conocerlo y es bueno que lo tengan como referencia. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de escuelas fundantes, ¿por qué les llamamos así? Porque justamente encontramos en estas diversas corrientes psicológicas un origen, un tronco común, un fundamento en cuanto a sus aportaciones teórico-prácticas, en cuanto a su legado en sus propios cuerpos teóricos y en sus diversas maneras de experimentar y de trabajar en el ámbito psicológico y psicosocial, son para nosotros justamente fundamentales. Es el origen del cual nosotros como disciplina científica, la psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière, toma varias de estas aportaciones para luego ser trabajadas e incorporadas a ese cuerpo teórico que es propio de la psicología social pichoniana. Es en ese sentido que estas escuelas o diversas corrientes psicológicas son para nosotros fundantes. Bien, entonces, como habíamos de alguna manera dicho, pero de otra manera, no hay una sola psicología, ¿sí? Uno podría preguntarse, ¿cuántas psicologías hay? Bueno, sí, hay varias corrientes, difieren enormemente muchas veces, a veces no tanto, entre ellas, pero todas tienen, claro, como fuente, como objeto de estudio, al ser humano y a sus procesos psicosociales, sus procesos psíquicos. Muchas se van a dedicar a estudiar las conductas, los comportamientos, los afectos, las emociones, los fenómenos sociales en general, cómo afectan al individuo, los fenómenos de influencia, etcétera, etcétera. Pero de diversa manera y ciertamente con muy diversa metodología. Bien, nosotros tomamos digamos, como fundamento, como tronco común, ineludible, al psicoanálisis. El psicoanálisis representa para nosotros ese origen que está en la propia psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière, porque además él la desarrolló de esa manera, ¿sí? En su calidad de psiquiatra y de psicoanalista, al momento, durante su discurrir teórico y su trabajo práctico con casos clínicos y con psicóticos, él fue retomando de estas propias fuentes para de alguna manera transpolar algunas teorías y conceptos fundamentales del psicoanálisis, direccionándolos hacia una psicología social que claramente tiene un fundamento psicoanalítico. Esto ustedes lo van a ir viendo con el paso de las clases teóricas, con el aprendizaje de diversos autores y esto se van a dar cuenta ustedes que es fundamental, ¿sí? Entonces, para hablar de la escuela del psicoanálisis, claro, nosotros tenemos que hacer referencia evidentemente a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud va a desarrollar un tipo de psicología particular porque va a enunciar el fundamento de su terapéutica, de su modo de abordaje, que es el inconsciente. A través de la enunciación del inconsciente y de una descripción que hace
sobre el aparato psíquico. Entonces es como él va a dar a conocer el psicoanálisis. El psicoanálisis entonces se va a basar en la palabra, en principio, porque se va a basar en esta forma de trabajar entre el terapeuta y el paciente, entre el paciente y el analista, también para decirlo de otra manera, con la asociación de ideas libres, ¿sí? La libre asociación de ideas, donde el terapeuta mantiene una expectación muy particular, digamos. Todo esto ustedes lo van a ver detenidamente cuando veamos la introducción al psicoanálisis. Entonces yo ahora no voy a profundizar demasiado en esto, pero sí tienen que ir sabiendo algunas cosas. Ahora, el psicoanálisis entonces va a tener una forma muy específica de entender los fenómenos psíquicos, porque además digamos, de centrarse en esta idea, que es la idea fundamental, que es el inconsciente, va a entender, por ejemplo, que los deseos, para dar un ejemplo, los deseos nunca desaparecen. El hombre, el ser humano en general, es un ser que frente a sus experiencias placenteras va a tratar de repetirlas en esta búsqueda del placer, evitando el displacer. Y en esta búsqueda que tiene que ver con fuerzas pulsionales, que tiene que ver con objetos de deseo, que todo esto vamos a desarrollarlo más adelante, por supuesto, el deseo en realidad nunca desaparece. A lo sumo, lo que hace el inconsciente a través de un mecanismo fundamental, que es la represión, es, digamos, justamente esas manifestaciones que tienen que ver es un deseo que proviene del propio inconsciente y que no es compatible con la vida en sociedad, con las reglas, con las normas, y que no es tolerable para nuestra conciencia, el inconsciente lo reprime. Pero lo reprimido siempre retorna. ¿Y por qué? Porque el inconsciente es de alguna manera permeable, es decir, aquello que reprime no puede sujetarlo para siempre, sino que eso queda latente y puede manifestarse. Esto nos damos cuenta a través de justamente de las manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Que pueden ser los lapsus linguae, los sueños, los equívocos, etcétera, etcétera. Pero bien, más allá de esto, entonces, una forma que encuentra Freud para acceder al inconsciente es a través de estas manifestaciones y sobre todo a través de la interpretación de los sueños. Freud no va a dedicarse evidentemente al análisis puntualmente de niños, aunque tiene él un caso ¿sí? del pequeño Hans, pero él mayormente va a dedicarse a tratar psicóticos y neuróticos. Va a desarrollar toda una enorme cantidad de teorías, va a escribir muchísimo y a través de la descripción de las fantasías, del complejo de Edipo, del proceso de individuación que vive, digamos, el niño en relación a sus padres, etcétera, va a sentar las bases de una psicología muy particular que es el psicoanálisis, que en un primer momento va a estar supeditada a un ámbito muy acotado, en un ámbito vienés, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Acotado en la ciudad de Viena, y que va a tener la chance de internacionalizarse en algún sentido, que también en el fondo es lo que buscaba Freud, es decir, el reconocimiento de la comunidad científica, que al principio le cuesta mucho obtener. Y esto le va a llegar por una fuente que, digamos, a veces es poco citada, pero es Stanley Hall, un psicólogo norteamericano, el primero en hacerle una invitación formal a Freud para visitar
para salir de Viena y llevar a los Estados Unidos, por ejemplo, esta novedad del psicoanálisis. Y lo hace en 1909. Es la primera vez que Freud hace justamente un viaje al continente americano, a los Estados Unidos en particular, para darse a conocer a la comunidad científica norteamericana, pero también internacional, y para dar a conocer su disciplina, su psicoanálisis. Y lo hace además acompañado de sus discípulos más cercanos del momento, que justamente, de forma llamativa, son todos de diversas nacionalidades. ¿Sí? Porque recordemos, estaba Jung, que era suizo, está Ferenczi, que era húngaro, y está Ernest Jones, que era británico. Entonces, fíjense esto, si reflexionamos acerca de esto, pareciera que el psicoanálisis estaba destinado a trasvasar las, digamos, las fronteras del círculo vienés y de alguna manera llegar a gran parte del mundo, por lo menos si no a todo. Es decir, que nosotros acá encontramos, porque el doctor Stanley Hall no solamente lo invita a Freud, sino que introduce, de alguna manera, en un círculo muy acotado, es cierto, pero lo hace, introduce el psicoanálisis en los Estados Unidos. Y además es uno de los primeros traductores en los Estados Unidos de algunos escritos, algunos artículos de Freud. Esto va a ser importante porque nosotros vamos a ver más adelante que hay una escuela norteamericana de psicoanálisis y hay una escuela norteamericana de psicología social que no es de raíz psicoanalítica, ¿sí? Que está apartada totalmente de esto. Pero bien, esto ya es una señal para tener en cuenta. Pero bueno, dentro de la escuela del psicoanálisis, nosotros tenemos que entender que hay un evento fundamental que tiene que ver un poco con el propio desarrollo de la escuela psicoanalítica, es decir, esta búsqueda de expandirse, de no solamente tener presencia en Viena, sino de expandirse hacia otros países. Está francamente en un proceso de expansión el psicoanálisis muy acotado a la Europa central, pero hay un fenómeno histórico, social, político que es determinante en esta escuela del psicoanálisis y en las otras que vamos a ver, por lo menos en otra más. Y este factor determinante es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en el año 1933, cuando llega al poder el nacionalsocialismo en Alemania, esto es el nazismo, el partido nazi, tienen una política interna hacia Alemania y hacia los países que van a ir anexionando, Austria primero, por supuesto, y todos los demás. Tienen una política racial muy dura, digamos, además fundamentada en las leyes de Nuremberg, que le dan, o por lo menos las legitiman de alguna manera, a la manera de ellos, por supuesto, pero son unas leyes muy duras y esto pone evidentemente en peligro a determinados sectores sociales, sobre todo los que son de origen judío. Claro, el tema es que el propio Freud es de origen judío y gran parte de su círculo íntimo, de sus discípulos más cercanos, gran parte de ellos, no todos, pero gran parte de ellos también son judíos. Esto lo que, digamos, lo que provoca es una pronta migración, digamos, tienen que irse de Viena, tienen que irse del ámbito de poder donde se desarrolla la Alemania nazi, porque, claro, ya, digamos, vislumbran que van a tener grandes dificultades y la única escapatoria que hay es, digamos, abandonar la Europa continental al menos. El propio Freud es trasladado a Inglaterra con su hija, Anna Freud, y un grupo de seguidores.
Inglaterra, por supuesto, se va a mantener durante toda la contienda, se va a mantener libre de este influjo de la Alemania nazi, porque claro, van a estar en plena lucha, en plena pelea, pero Alemania nunca va a tomar las Islas Británicas, por lo tanto, era un ámbito de cierta seguridad, más allá de la guerra en sí misma y la posibilidad latente todo el tiempo de que Londres, por ejemplo, fuera bombardeado, etc. Pero sin embargo, les da un ámbito de seguridad a Freud y a los suyos para establecerse. Este es el inicio de una escuela psicoanalítica inglesa. ¿Por qué? Porque van a confluir muchos psicoanalistas, no solamente del círculo vienés, sino de Alemania y de otros sectores de Europa, van a ir confluyendo gran parte a Inglaterra, a Londres. ¿Por qué? Porque ahí está el maestro, está el padre creador. Y esto va a ser muy interesante porque va a formar un núcleo psicoanalítico muy importante establecido en Inglaterra, lo que va a dar origen a una escuela psicoanalítica inglesa, que es a este punto al donde queríamos llegar, ¿sí? Para hablar de la escuela inglesa de psicoanálisis. En esta escuela nosotros nos vamos a encontrar con una figura rutilante que es Melanie Klein. Melanie Klein va a desarrollar teorías muy interesantes. Obviamente va a ser freudiana, pero va a tener una particularidad. Va a dedicar su psicoanálisis a la terapia y el tratamiento con niños. Esto ya la pone en un sitial diferente al resto de sus colegas, porque muy pocos, ella fue pionera prácticamente, muy pocos se les había ocurrido el trabajo exclusivo con niños. Ella va a desarrollar una terapia para resolver con niños, a través del juego, para, digamos, fortalecer las posibilidades de expresión del niño, para que, como el niño tal vez no pueda expresar todo lo que quiere con palabras, pero sí pueda expresarlo a través del juego. Y va a desarrollar una teoría muy interesante, que es la teoría de las relaciones objetales, que ya estaba en Freud, pero que Melanie Klein va a, de alguna manera, completar la formulación de esta teoría y la va a poner en otros términos, ¿sí? Nos va a hablar, por ejemplo, de las posiciones en las que atraviesa el niño en relación a su proceso de identificación en relación con la madre. Y es muy importante que hable de posiciones y no de fases o etapas, porque las posiciones dan a entender justamente otra cuestión que no tiene que ver con las fases o etapas, que en el fondo lo que nos daría a entender es una cuestión cronológica o temporal. Entonces, estas posiciones que va a mencionar Melanie Klein, que son la esquizoparanoide y la depresiva, van a ser muy, muy importantes para el resto de psicoanalistas de su generación y de las posteriores. Porque va a haber muchos kleinianos y, por ejemplo, el propio Enrique Pichon Rivière, en los años 40, él mismo va a empezar a desarrollar algunos postulados kleinianos y va a identificarse muchísimo con el psicoanálisis de Melanie Klein. Él y su esposa, ¿sí? Arminda Verasturi. Bien, estos psicoanalistas que se establecen en Inglaterra y que terminan por configurar la escuela inglesa de psicoanálisis son denominados muchas veces como post-freudianos. Y está bien que así sea porque, claro, digamos, a la muerte de Freud, digamos, lo que queda son sus seguidores, discípulos y muchos otros psicoanalistas que, si bien lo van a seguir en el sentido teórico, también van a diferenciarse con el tiempo en algunas cosas. Dentro de este grupo de kleinianos, que ya les digo es muy importante, nosotros vamos a ver una clase aparte sobre Melanie Klein, no se preocupen, ahí es donde vamos a desarrollar y explayarnos bien sobre sus teorías. Dentro de este grupo tenemos que agregar también a Wilfred Bion. Wilfred Bion
o Bion, ¿sí? Eh, También en un principio él va a ser kleiniano, es decir, va a seguir algunos postulados de Melanie Klein, pero también prontamente va a diferenciarse y va a tener unos desarrollos muy estimulantes para el estudio del propio psicoanálisis, pero también para aquello que va a tomar la psicología social de Argentina, de Pichon Rivière, en relación a los desarrollos que hace Bion, ¿sí? Él va a desarrollar, por ejemplo, estas ideas que tienen que ver con cuestiones que él intentó y logró de muy buena manera desarrollar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que fue el trabajar con grupos. Imagínense el psicoanálisis, acostumbrado al trabajo individual, de repente en una situación de guerra, acá entra otra vez el factor de la guerra, a ser muy interesante. Bion es inglés, entonces él participa en la Segunda Guerra Mundial, es oficial durante la guerra, y además él ya era médico formado, además como psicoanalista. Entonces empieza a trabajar con grupos porque por una necesidad, porque en el frente de la batalla no había el tiempo necesario para dedicarle a los individuos en un tratamiento particular uno por uno. Entonces, junto a John Rickman y a otros profesionales, compañeros de Bion, se le ocurre desarrollar una especie de terapia grupal con grupos pequeños. Y esto es muy interesante porque él empieza a darse cuenta ahí entonces que hay toda una faceta del psicoanálisis que puede trasladarse al tratamiento con grupos, eh, y esto abre todo un panorama nuevo. Es muy interesante el trabajo de Bion. Bion es otro de los autores que vamos a ver especialmente más adelante, en forma particular, y vamos a ver todos sus desarrollos y sus aportes teóricos que toma la psicología social, ¿sí? Bien, además de esto, nosotros debemos recordar también otro autor que es importante de la escuela inglesa, que es Donald Winnicott. Donald Winnicott también va a ser kleiniano durante mucho tiempo, va a estar, digamos, bajo la órbita del kleinismo, pero también en un momento determinado va a empezar eh, a distanciarse, e incluso va a ser neutral en un escándalo, o que podríamos denominar, ¿no?, que fue un escándalo entre Melanie Klein y Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, porque Anna Freud también pertenecía al grupo de la escuela del psicoanálisis inglés, porque se había establecido allí con su padre, obviamente, y iba a tener bastantes diferencias con Melanie Klein. Ambas, Anna Freud y Melanie Klein, van a trabajar con niños, pero van a tener diferencias teóricas irreconciliables, lo que va a definir, digamos, a la postre, que Anna Freud emigre de Inglaterra y se vaya a Estados Unidos y se establezca allí, y que también es uno de los orígenes del psicoanálisis norteamericano en su escuela. Digamos que, por resumirlo muchísimo, podríamos decir que es una escuela del psicoanálisis centrada en el yo, ¿sí? Es decir, ya habíamos mencionado que Stanley Hall había sido de alguna manera introductor de Freud en Estados Unidos, y con la partida de Anna Freud de Inglaterra a Estados Unidos y sus desarrollos posteriores, además sus discípulos y todo su trabajo allí, también va a fortalecer aún más, por supuesto, esta rama de psicoanálisis, digamos, post-freudiano en los Estados Unidos. Bien, pero les decía de Winnicott. Winnicott también va a trabajar con niños. Winnicott va a tener unos desarrollos muy, muy importantes en relación a los procesos de individuación que se vive entre el niño y la madre. Va a ser, digamos, muy interesante su teoría acerca de la madre suficientemente buena.
acerca del espacio transicional, también trabajando con las relaciones objetales que había desarrollado Melanie Klein y digamos aportándoles algo también propio. Va a trabajar también con la idea del self, ¿sí? Del verdadero y falso self. Es un autor muy, muy interesante, muy recomendable, que también vamos a tener una clase aparte sobre Winnicott. Es decir que no podemos adelantar mucho más de lo que estamos diciendo ahora porque vamos a tener una clase aparte. Bien, esto es lo que podríamos decir a grandes rasgos acerca de de la escuela psicoanalítica inglesa, que es para nosotros una de las escuelas fundantes. De la otra que deberíamos hablar es de la escuela francesa. Para hablar de la escuela francesa hay una figura que es rutilante e ineludible, que es Jacques Lacan. Pero hay un tema con Jacques Lacan. Lacan no se identifica a sí mismo como un post-freudiano, sino que él se identifica como freudiano a secas. Y además, si bien sus aportaciones van a ser muy interesantes, en principio para el propio Pichon Rivière incluso, que llega a conocerlo y van a trabar cierta amistad y van a cartearse durante algunos años. Es más, Pichon Rivière en la Argentina va a ser uno de los introductores de Lacan en la Argentina. Es decir, van a tener una relación, nosotros vamos a ver ideas de Lacan muy, muy interesantes, ¿sí? Como el estadio del espejo y otras. Pero es una figura que nosotros podríamos tomarla como aparte. Sin embargo, no podemos dejar de mencionarla al hablar de la Escuela Francesa de Psicoanálisis porque es una figura central y además en su centralidad, en su importancia, en su peso específico dentro de la Escuela Francesa, también fue formador y profesor de toda una serie de autores que sí van a tener, digamos, van a dejarle a la psicología social digamos, muchos más aspectos que estudiar y que analizar, pero que evidentemente pasaron por, digamos, por lo menos como alumnos, algunos de ellos como discípulos muy cercanos, otros no tanto, como vamos a ver, pero sí todos son formados, psicoanalistas formados, su tronco principal siguiendo las teorías de Sigmund Freud, pero muy, muy marcados, muy influenciados también por Lacan, porque Lacan viene a ser una especie de freudiano, sí, como él mismo se califica, pero pone al psicoanálisis en revisión. Es decir, no específicamente en crítica ni en contrapunto, pero sí en revisión. Revisar los postulados fundamentales del psicoanálisis para justamente reverlos y ponerlos de nuevo en el tapete, por decirlo de alguna manera, rescatar de alguna forma también el psicoanálisis más tradicional, más freudiano, pero también vamos a ver que él agrega muchísimas cosas novedosas, ¿sí? Que toma fundamentalmente de la filosofía y también toma del estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure y bueno, muchas otras cosas que no es momento ahora de verlas, pero que simplemente se las menciono. Dentro de la escuela francesa de psicoanálisis nosotros vamos a ver autores diferenciadamente, que vamos a tener también clases para verlos, que son por ejemplo Didier Rancière, es uno de ellos, muy importante, muy importante. De Didier Rancière nosotros vamos a ver lo que es fundamental para nosotros, que es la fantasmática grupal. Rancière junto con otros como René Caes, junto con René Lureau, junto con Georges Lapassat y varios otros, van a convertirse en lo que comienza a denominarse en el ámbito del psicoanálisis francés como grupalistas. Empiezan a denominarlos como grupalistas a una serie de psicoanalistas que empiezan a dedicarse a lo grupal, en términos terapéuticos, pero también en términos de formación, es decir, formar a otros profesionales dentro del psicoanálisis como grupalistas, es decir, psicoanalistas que van a dedicarse al estudio de los grupos y a las terapias de grupos y a los desarrollos con grupos. Esto va a ser muy interesante
La cabeza de estos grupalistas, evidentemente, va a ser Didier Dancier, va a tener ideas muy originales. También en cierto sentido va a ser muy freudiano, ¿sí? Pero es uno de los autores que nosotros vamos a ver y que fundamentalmente, del cual vamos a tomar muchísimo para nosotros trabajarlo dentro de la psicología social que nosotros hacemos, que nosotros estudiamos. Bien, dentro del ámbito francés del psicoanálisis también cabe destacar a Cornelius Castoriadis, del cual nosotros vamos a trabajar evidentemente un tema central que es el de los imaginarios sociales. También un gran psicoanalista, un gran filósofo que justamente hace converger la filosofía con el psicoanálisis, tiene ideas muy novedosas, muy rupturistas también. Es un autor que también vamos a ver especialmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela de psicoanálisis francés, tenemos que entender que vamos a hablar entonces de grupalistas, que vamos a hablar de estudios que se han realizado en relación a grupos, a instituciones y en general a lo social. También ha tenido un gran influjo la escuela francesa de psicoanálisis en la psicología social de Pichon-Rivière. Además de esto, no podemos dejar de mencionar que también hay dentro de las que nosotros denominamos escuelas fundantes, está también la corriente, por supuesto, no psicoanalítica esta, de el conductismo. Los diversos conductismos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, no solamente a Iván Pavlov, sino también a Watson especialmente y a Skinner. Hay otros conductistas, por supuesto, pero nosotros nos vamos a fundamentar en ellos. El conductismo básicamente es una corriente de las denominadas dentro de la psicología social como psicología social psicológica, es decir, que van a apuntar a las conductas y a lo observable de estas conductas en los seres humanos. Van a trabajar muchísimo con animales también y van a hacer justamente el trabajo comparativo de laboratorio, digamos, con experiencias con animales, para eso traspolarlo a algunas conductas que son compatibles con seres humanos, al menos las básicas, las que tienen que ver con los reflejos más básicos. Y entonces es ahí donde el conductismo va a poner el énfasis. Va a dejar de lado la escuela conductista, la corriente conductista, va a dejar de lado el análisis de todo aquello que remita a una interioridad en el sentido de lo que el psicoanálisis denominaría, por ejemplo, el inconsciente. Para el conductismo esto no tiene mayor interés y lo que interesa realmente es aquello que es observable, aquello que se desprende, digamos, como efecto y causa, como estímulo y reacción a través de las conductas observables. Entonces, en este sentido, las ideas de Pavlov acerca, por ejemplo, de su trabajo también con animales, esto nosotros lo vamos a ver después detenidamente, y junto con Pavlov, que desarrolló por supuesto sus teorías en la Rusia presoviética y luego ya siendo esta la Unión Soviética, y tanto Watson como Skinner van a ser obviamente los padres del conductismo norteamericano, que como les digo va a ser muy interesante entonces también tomar lo que el conductismo nos puede brindar de útil para nosotros comprender aún más sobre todo su faceta experimental en relación a las conductas, porque si hay algo que no se le puede achacar a la escuela conductista es que no ha dejado nunca de experimentar, de llevar digamos sus ideas y sus experiencias al laboratorio y contrastarla con datos, porque lo que le interesa medir al conductismo es entender justamente el comportamiento a través de analizarlo y de alguna manera medirlo, cuantificarlo. ¿Para qué? Para poder anticiparlo. Es decir, lo interesante para el conductista es que conociendo las conductas reflejo, las conductas básicas,
puede entonces establecer, a través de la estadística, una cierta anticipación. Esto es muy interesante. Entonces, vamos a ver los reflejos condicionados, los incondicionados, etcétera, etcétera, a través de estos autores. Por otro lado, dentro de la escuela norteamericana, además del conductismo, hay otra rama que es en gran medida contestataria al conductismo, que es la rama que tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Dentro de esta corriente, de esta escuela fundante, que también tiene muchos aportes que va a tomar Enrique Pichon Rivière, ahora vamos a ver por qué, el autor más importante que nosotros vamos a ver del interaccionismo simbólico, también llamado en algún momento conductismo social, justamente por esto que les decía que la escuela del interaccionismo simbólico va a ser un contrapunto muy fuerte del conductismo. El autor más importante es George Mead. George Mead va a desarrollar sus ideas en los Estados Unidos, va a ser un discípulo de Wilhelm Wundt, porque Mead va a ir a estudiar a Alemania durante 3 años, y en su estadía en Alemania como estudiante va a tener como profesor a Wilhelm Wundt. Así que él va a volver a los Estados Unidos con esta idea de que la psicología debe ser llevada a un campo de la experiencia, es decir, debe ser en gran medida experimental, pero no debe tampoco dejar de fijarse en fenómenos psicosociales que tienen que ver con la interioridad del sujeto y su relación con los otros. En este sentido, entonces, el interaccionismo simbólico va a poner su foco, su mirada y la importancia de su disciplina, de sus desarrollos, en las interacciones humanas, en el universo simbólico que tiene que ver con las interacciones humanas, que está muy ligado con la cultura, con los actos, con lo que se introyecta y con lo que se proyecta, y con esta diferenciación de encontrar en los procesos de socialización al otro, la otredad. Lo que el otro me brinda es en realidad fuente de mi propia socialización y mi propia introyección de las normas y leyes. Va a ser también alusión al juego, a los deportes, a los procesos de socialización que equipara George Mead con, por ejemplo, con la etapa de escolarización, que es el mayor proceso de socialización que vivimos, ¿sí?, cuando somos escolarizados, etcétera, etcétera. Y va a desarrollar algo muy interesante, que es una teoría de roles. Una teoría de roles en relación a los juegos, en relación a los deportes, en relación a los juegos no reglados cuando somos muy niños y a los juegos reglados cuando ya tenemos cierta edad. Va a desarrollar George Mead toda una teoría muy interesante sobre los roles. Esta teoría de roles va a ser muy, pero muy interesante, muy apreciada por la psicología social de Enrique Pichon Rivière, que va a desarrollar, además va a tener sus aportaciones específicas y novedosas, digamos, propias de Pichon Rivière, pero que en gran medida va a tomar también de la escuela del interaccionismo simbólico. Por otro lado, también en el ámbito de la escuela norteamericana, tenemos a Kurt Lewin. Y con Kurt Lewin tenemos algo muy especial que mencionar. Kurt Lewin, digamos, también es de origen judío, es de origen alemán, aunque nació en una ciudad que en la actualidad está en Polonia, pero que en ese entonces pertenecía, digamos, a lo que en gran medida era el territorio alemán, ¿sí? Kurt Lewin también escapa de Europa por motivo del ascenso del nazismo al poder. Él había sido un profesor muy importante en la Universidad de Berlín y se viene a trabajar a los Estados Unidos, y las aportaciones que hace Kurt Lewin también son fundamentales, son muy importantes. De aquello que va a tomar Pichon Rivière de Kurt Lewin va a ser el tema del ambiente psicológico, lo que denomina el ambiente psicológico, que es traducible también como el clima grupal. Estos indicadores para medir el clima grupal,
Y algo fundamental va a ser sus teorizaciones, las de Kurt Lewin, acerca de los liderazgos. Va a ser un trabajo muy importante con grupos pequeños guiados por un líder, y donde se manifiesta en esos grupos ciertos distintos tipos de liderazgo y, digamos, los progresos que esos grupos tienen en relación a esos liderazgos. Este trabajo va a ser muy importante y va a ser una aportación también fundamental para la psicología social pichoniana. Ahora, ustedes fíjense que nosotros hablamos de la escuela inglesa, de la escuela francesa y la escuela norteamericana, que tiene muchas variables, ¿sí? Porque por un lado está la escuela norteamericana de raíz psicoanalítica, que es la que va a fundar fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX Anna Freud. Pero no es la única, porque piensen ustedes que para la segunda mitad del siglo XX, es decir, para los años 40 y 50, y posteriormente también con mucho auge y con mucho ímpetu en los 60, va a haber todo un grupo de psicólogos, sociólogos y filósofos que van a aportar muchísimo al estudio de las minorías, al estudio de las personalidades autoritarias y en definitiva a estudios que son de índole psicosocial que a nosotros podrían interesarnos mucho. Estamos hablando de los emigrados de la escuela de Frankfurt. Escuela de Frankfurt en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, evidentemente, como podrían ser, por ejemplo, Theodor Adorno, como Erich Fromm, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, etc. Son todos autores que van a estar formados en lo que se denominó el freudomarxismo. ¿Qué es esto del freudomarxismo? Por un lado, formados en las ideas del psicoanálisis de Freud, o en una base al menos psicoanalítica de origen freudiano, y también formados también dentro del marxismo. Es decir, esta combinación de las ideas del psicoanálisis con las ideas de Marx convergen en esto que se dio en denominar freudomarxismo, que justamente en los años 60 va a tener mucho peso en la sociedad norteamericana en relación a estos refugiados, en principio refugiados, y que luego se establecen en los Estados Unidos y que además van a trabajar en las universidades más importantes de los Estados Unidos, ¿sí? Princeton, Columbia, etc. Y que, digamos, a nivel social y cultural van a hacer grandes investigaciones con, digamos, que son muy interesantes incluso hasta el día de hoy. Así que hay que tenerlo en cuenta esto. No es fundamental en nuestra formación, no es fundamental en lo que nosotros queremos ver dentro de lo que denominamos escuelas fundantes, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que saberlo al menos. Bien, entonces les decía, fíjense la cantidad y variedad que hay dentro de la escuela norteamericana, ¿sí? Que a veces, hay que decirlo, a veces dentro de ciertos sectores es despreciado lo que viene de Norteamérica por cuestiones ideológicas. Pero en realidad nos damos cuenta que, a excepción de las escuelas fundantes que provienen evidentemente de la Europa central, y en el caso de la escuela inglesa, digamos, también acumula pensadores y psicoanalistas de la Europa central que justamente se establecen en Londres, pero que vienen de Alemania o de Austria. Claro, son muy importantes para nosotros, pero no debemos dejar de ver que las distintas vertientes que se van a desarrollar en los Estados Unidos son también muy importantes. Y hay una escuela fundante más que debemos mencionar que también se establece posteriormente en los Estados Unidos, pero que tiene su origen en los principios del siglo XX en Alemania, que es la escuela de la Gestalt. Gestalt es una palabra que, digamos, se deja siempre en su original alemán, Gestalt, porque es en otras lenguas, en castellano, por ejemplo, es de difícil traducción. ¿Cómo se podría traducir? Bueno, se podría traducir como forma. Muchos hablan de la escuela de la forma, en vez de decir la escuela de la Gestalt. También Gestalt es traducible como estructura.
Eh, Max Berkheimer va a ser uno de los cabecillas digamos, una de las cabezas más importantes dentro de la Gestalt, dentro del movimiento gestáltico, que va a tener mucha influencia en la Argentina. Acá en la Argentina hay una interesante vertiente de la psicología perceptual que tiene, que es gestáltica, evidentemente, que proviene de la escuela de la Gestalt. Pero bien, fíjense ustedes, ¿por qué yo les mencionaba al principio los antecedentes? ¿Y por qué les decía que era importante? Bueno, para que se den cuenta ustedes, Max Berkheimer, que va a ser el creador de la escuela de la Gestalt, el fundador de la escuela de la Gestalt, junto con algunos discípulos, ¿sí? Kohler y Kafka, por ejemplo, y varios otros, en los que hay que incluir también a un joven Kurt Lewin, porque Kurt Lewin en su juventud en Berlín también formó parte de la Gestalt. Eso lo convierte a él también, eh, en sus orígenes gestálticos, como uno de los fundadores de la psicología cognitiva en los Estados Unidos. Esto también es importante, porque muchos también van a pensar desde el ámbito psicoanalítico, van a menospreciar a Kurt Lewin por el simple hecho de no ser psicoanalista, pero el tema es que Kurt Lewin fue un pensador muy importante dentro de la psicología general y muy especialmente dentro de la psicología social. Es uno de los padres de la psicología social, moderna por lo menos. Bien, les decía entonces, la escuela de la Gestalt, su fundador, Max Berkheimer, va a ser alumno de Wilhelm Wundt en cierto momento. Así que fíjense ustedes, porque yo les mencionaba antes los antecedentes y por qué les decía que era importante tenerlos en cuenta al menos. Bueno, por estas cosas. Ven que en definitiva todo esto se conecta de alguna manera. La Gestalt va a ser una corriente psicológica que va a poner el énfasis en la percepción y va a tratar de entender cómo se llevan a cabo estos procesos perceptivos, incluso anticipando en gran medida muchos de los avances que posteriormente nosotros podemos encontrar en las neurociencias. Es decir, tanto para la psicología cognitiva, que es una derivación de la psicología gestáltica o de la escuela de la Gestalt, como para la Gestalt misma, van a ser muy importantes fenómenos como la memoria, la percepción en todos sus sentidos, y digamos, va a ser una escuela que se va a dedicar en sus investigaciones a formular ciertas leyes. Leyes que tienen que ver, evidentemente, con lo que estudian, con que es la percepción. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la ley de proximidad, es decir, aquellos elementos que se encuentran agrupados en un determinado espacio, por su forma y por su, digamos, lo que nosotros percibimos, tendemos naturalmente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro aparato visor, tiende naturalmente a agruparlos cuando son iguales o similares. Es decir, dentro de un dibujo donde nosotros vemos una serie de puntos de colores, todos mezclados, tendemos a agrupar figuras según los puntos y según los colores. Esto llevado a la experiencia, porque lo fundamental en la escuela de la Gestalt es la experiencia subjetiva, pero, digamos, puesta en examen constantemente, esto puede dar, incluso de hecho da, la posibilidad de generar leyes que son muy generales. La ley de la buena forma, por ejemplo, que tiene que ver con que nuestro cerebro, al observar cualquier imagen, la completa. Es decir, ustedes, por ejemplo, ahora, en este momento, me están viendo a mí frente a una mesa, frente a un escritorio, y me ven desde la parte superior en adelante, es decir. Pero, por la ley de la buena forma, ustedes imaginarán que yo tengo piernas, ¿sí? Por supuesto, y que estoy sentado en una silla. Entonces, con eso tiene que ver la ley de la buena forma, con esa capacidad que tiene el cerebro para, frente a una imagen, tomarla como un todo. Y aquella información que nosotros recibimos a través de los sentidos y que agrupamos en estructuras, por eso Gestalt, en estructuras o formas completas, la información que está faltante, que no tenemos,
el propio sistema nervioso, el propio cerebro la completa la información para configurar justamente, por ejemplo, una figura entera. La ley de figura y fondo, es decir, según el interés que nosotros fijamos en un objeto, que se denomina, cuando es un objeto que está fuera de nosotros, se denomina objeto distal, porque está fuera y a cierta distancia. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en algo en particular, ese algo en particular se convierte en figura y todo lo que lo rodea se convierte en fondo. Es decir, la percepción tiende a, digamos, de manera central, ocupar todos los sentidos en forma total dentro de lo que es la figura, y el fondo, digamos, esa información queda en segundo plano, más borrosa, menos visible. Ahora, cuando cambiamos el foco y cambiamos de objeto en el cual ponemos nuestra atención, el fondo puede transformarse en figura, y así sucesivamente. Esto se puede ver en diferentes experiencias que, claro, nosotros así en una conversación es tal vez difícil de explicar. Y por el hecho de que es muy rico ver esas experiencias y son difíciles de explicar verbalmente, yo les voy a dejar como link dentro del video, les voy a dejar 3 audiovisuales. 3 audiovisuales que yo se los dejo como sugeridos, como recomendados. Son sugeridos porque les sugiero que los vean si tienen tiempo. No son obligatorios, ¿sí? Entonces, el que tenga tiempo y tenga la disponibilidad de verlos, son cortitos, ¿sí? El más largo dura menos de media hora y el más corto dura cerca de 8 minutos. Van a ser 3 audiovisuales que yo les voy a poner a manera digamos, para completar visualmente estos 3 grandes ejes que tienen que ver con esta clase de escuelas fundantes. Un audiovisual que tiene que ver con el psicoanálisis, otro audiovisual que tiene que ver con la escuela de la Gestalt y otro audiovisual que tiene que ver con el conductismo. Como les vuelvo a repetir, son sugeridos, les sugiero que los vean, pero no es obligatorio, así que si no los ven, simplemente con la lectura del teórico les resultaría suficiente, pero yo se los recomiendo. Algo más que vamos a decir de los gestálticos, de la Gestalt. Digamos, estudiar la percepción es una forma de estudiar nuestra recepción sensible de los datos que nos brinda el mundo. Entonces, para los gestálticos, el conocimiento del mundo se traduce también en el conocimiento de uno mismo. Es decir, sabiendo la forma en que nosotros percibimos, el mecanismo por el cual nosotros percibimos esas totalidades, que podemos tomarlas en forma parcial, pero la Gestalt lo que nos demuestra es que incluso tomando partes, el resultado final es la configuración de un todo. Y es un todo que además es superador. Por eso los gestálticos van a decir, esa famosa frase que dice que el todo es algo más que la suma de las partes, porque ese todo configura algo que supera a esa estructura. ¿Sí? Es como cuando nosotros miramos, por ejemplo, un cuadro. Un cuadro, ¿no? Un cuadro pictórico, una pintura. Y nosotros estamos viendo colores, estamos viendo una tela, un marco, distintos tonos, etcétera. Pero esas son cosas aisladas, son partes. Cuando miramos todo, el todo en su completitud, lo que vemos es una pintura. Y cuando nos damos cuenta de que esa pintura tiene cierta importancia, por su propia belleza, por su propia confección, pero también por la historia que hay detrás, por el autor que la realizó, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que ese todo, además, trasciende digamos, a esa completud, que no es solamente una mera percepción, sino que se convierte en algo más importante, ¿sí? Bien, entonces la metodología fundamental de la Gestalt va a ser la experimentación, siempre teniendo en cuenta que la experiencia de cada uno, por supuesto, es subjetiva, pero esto, en la repetición y en la configuración de leyes, puede servirnos
obviamente a todos, porque estas leyes funcionan muy fácilmente, son muy fáciles de poner a prueba, digamos. Entonces, son de alguna manera estructuralistas los gestálticos, pero no en el sentido del estructuralismo que nosotros podemos asociar al estructuralismo antropológico, por ejemplo, de Levi-Strauss No, son estructuralistas en otro sentido, en el sentido de que la estructura, por eso se denominan Gestalt, a su forma de pensamiento y a su escuela, la estructura es lo importante en esta psicología de la percepción y cómo nuestro propio aparato visual y nuestro propio sistema nervioso configura esas estructuras completando incluso los datos faltantes. Esto es muy interesante. Bien, de alguna manera entonces nosotros tenemos que entender que la psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière toma de estas corrientes, de estas escuelas, de sus diversas metodologías y de sus diversas aportaciones teóricas y prácticas, diferentes elementos que a través de esa convergencia epistemológica que yo les hablaba en la clase anterior, digamos, la psicología social pichoniana las toma para su propio favor, para desarrollarlas, para trabajarlas y para convertirlas de una manera diferente en nuestro ámbito, en el ámbito propio del desarrollo de la psicología social argentina, tomar estos elementos, trabajarlos y en muchos casos transformarlos, porque Pichon Rivière lo que va a hacer en muchos casos es completar estas teorías con muchas aportaciones propias. Entonces, esto da inicio a un cuerpo teórico mucho más rico, mucho más trabajado, pero que tiene su origen, y hay que reconocerlo, tiene su origen en estas escuelas que hemos visto y en muchas otras cosas más que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de otras clases, ¿sí? Pero bien, entonces estas escuelas nosotros las denominamos fundantes porque de cierta manera están a la base como origen y fundamento justamente de muchas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo teórico propio de la psicología social del doctor Enrique Pichon Rivière. Siempre ustedes tengan en la mente este mecanismo de la epistemología convergente, que es lo que nos ayuda a ligar, a articular diferentes elementos teóricos y prácticos de diversas disciplinas con, digamos, una direccionalidad para instrumentarlas. Instrumentarlas a la hora del trabajo, propiamente, de llevarlo a la práctica, de llevarlo al campo, etc. Bueno, muy bien. Esto es todo. Es lo máximo que se puede decir en 1 hora y pico de clase. Evidentemente esto va a llevar de parte de ustedes la lectura, el estudio, la profundización. El que quiera investigar es libre de hacerlo, buscar bibliografía, etc. Yo por lo pronto les voy a dejar, como les comenté antes, el link de estos audiovisuales justamente para aportar algo más y que sea motivo o puntapié inicial para que ustedes busquen aún más información, ¿sí? Bueno, me despido, esto es todo, muchas gracias y nos veremos en la próxima videoclase. Hasta luego.